Hola, ¿cómo están? De aquí a 2 meses, Venezuela, el pueblo acudirá a las urnas para elegir a su presidente y la arremetida mediática y de amenaza por parte de Estados Unidos y sus aliados se incrementa. En medio de esta ecuación hay que sumar al gobierno de Guyana. Pero ¿con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Hoy lo vamos a analizar. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para poder entender si Guyana realmente se constituye una amenaza para la región. Guyana amenaza la paz regional. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a este país ubicado en América del Sur. Colinda con el Océano Atlántico, el Mar Caribe, Venezuela, Brasil y Surinam. Esta es la República Cooperativa de Guyana, identificado con los colores de su bandera. Antiguamente fue colonia británica, recordemos, y aunque obtuvo su independencia territorial hace 58 años, su práctica y política depende aún de esos lineamientos de potencias occidentales. Obedece aún a los intereses por encima de su soberanía territorial. Si está bien documentado que el Comando Sur, el Cuerpo Naval de Defensa de Estados Unidos, opera con el aval del gobierno de Guyana en esta zona del Atlántico, es por ello que recientemente se conocía la presencia de un portaaviones. Lo vemos identificado en nuestro mapa, en esa zona, con ese icono de este barco y la bandera de los Estados Unidos. Es que la semana pasada también se desarrollaba un sobrevuelo de 2 aviones estadounidenses, los FA-18, en los cielos de esa capital, en Georgetown. Estos fueron también lanzados desde este portaaviones, el US George Washington. Hay que señalar también que este buque se encuentra desde hace 2 meses en la región latinoamericana en tránsito hacia el Pacífico, según ha declarado la propia Embajada de Estados Unidos en Guyana en sus cuentas oficiales. Ante estos hechos, Venezuela informaba a través del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, que ha sido desplegadas patrullas aéreas con aviones Sukhoi, F-16 y K-18. El ministro también calificaba estos ejercicios, a los cuales atribuye Guyana, que son ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y también su país. Ha dicho que es una verdadera provocación, que viene ¿de dónde? Del Comando Sur, auspiciada por supuesto también por el gobierno de Guyana. Por eso sumamos la ecuación y de esto y más vamos a analizar con nuestros invitados. Martín Pulgar, nuestro primer invitado, nos acompaña en directo desde Venezuela. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Martín, es importante identificar este aspecto. ¿Realmente Estados Unidos se está armando a Guyana o solamente la está utilizando como una plataforma? ¿Pero con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Y la aproximación que hace Estados Unidos sobre Guyana es de una plataforma que utiliza en función de sus intereses. En este caso, el Comando Sur de los Estados Unidos es el comando de control de una región muy rica, como ha dicho su comandante Laura Richardson, de recursos económicos, de posicionamiento geográfico y el intento permanente de negar la posibilidad de que potencias exógenas, como dicen ellos, la influencia maligna de China, Rusia, etcétera, pueda influir en su entorno de seguridad por parte de los Estados Unidos. Entonces, el control de los recursos, por una parte, excluir a las potencias malignas para ello, en un escenario donde Guyana se presta en función de los intereses de los Estados Unidos para doblegar a Venezuela, su revolución bolivariana, pero también hay que entender que a mediano plazo es una plataforma importante de control de los recursos de la Amazonía. Es una forma también de controlar veladamente la presencia del Comando Sur y de Estados Unidos en Guyana de todo lo que sería Brasil y todos los países en la cuenca amazónica, que es una región muy importante. No dicho por mí, no dicho por expertos, dicho por la misma jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es una zona muy importante para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver que hay varias aristas. Una, la acción contra Venezuela a un corto plazo, que implica alguna acción disuasora contra Venezuela, propagandística inclusive en el marco de las elecciones de Venezuela, que serán de aquí a un mes prácticamente, y la acción a mediano y largo plazo de control de Sudamérica por parte de Estados Unidos a través de su brazo armado, que sería el Comando Sur. Ahora, cuando vemos todos estos movimientos, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué es lo que está midiendo el presidente de Guyana, Irfaan Ali?
Sí, de alguna manera su participación tiene que ver con ese viejo conflicto que tiene con Venezuela, que es el caso de la disputa de la zona Esequiba, y ve una ventana, una oportunidad del conflicto de Venezuela con los Estados Unidos. Él utilizaría esa especie de ventaja que le da ese conflicto en función de aliarse con Estados Unidos para presionar a Venezuela y poder resolver el contencioso territorial y limítrofe que tiene con Venezuela. Entonces, eso es una primera aproximación. También hay una aproximación de convertirse en el aliado más importante de los Estados Unidos en la región. También no podemos olvidar que de alguna manera Colombia, que es aliado, sufrió cierto resquebrajamiento a partir del triunfo de Petro. El retorno de Lula en Brasil no pone en buena alianza con los Estados Unidos como la era con Bolsonaro, y ahora podría ser el aliado que Estados Unidos estaba buscando en función de la penetración profunda del Comando Sur en el territorio suramericano, planteado por ellos en su doctrina. Ahora bien, el movimiento que hace el Comando Sur, que además tiene bases secretas de la CIA, la DEA, que operan ya en ese territorio. ¿Por qué mover un destructor donde además Estados Unidos tiene presencia de bases militares en toda esa zona, Puerto Rico y otros países? ¿Por qué lanzar en sobrevuelo estos caza F-18? ¿Cuál es el mensaje que quiere mandar? Portaaviones es una diplomacia armada por parte de los Estados Unidos. Pues un portaaviones con sus 80 aviones de diferente calibre y poder de fuego también es una demostración de diplomacia dura, de diplomacia que se impone a los países objetivos. Entonces, ¿qué está planteando los Estados Unidos? Un elemento disuasor, un elemento de amenaza. En el juego contra Venezuela, en esta guerra multidimensional, en la cual la guerra mediática, la guerra jurídica, los loferques que montan contra Venezuela y el país fallido, toda esta acción de colocar a Venezuela como un país paria o un país exportador de delincuentes, toda esa información que ha manejado Estados Unidos en los últimos tiempos contra Venezuela, le agregas el factor militar, un factor de presión contra Venezuela en el marco de las elecciones. Y ahora los comentarios, por supuesto, que después que te enseño el garrote, te digo, si votas por los candidatos contra la revolución, te podríamos levantar las sanciones. Entonces, en ese marco hay que construir esta participación y estos sobrevuelos de estos F-18 sobre Georgetown y sobre Guyana. Es una demostración a un supuesto aliado de que es fiel a Guyana, pero fundamentalmente es una demostración de poder contra Venezuela para decir que todas las opciones, ese viejo dicho, todas las opciones están sobre la mesa, que había dicho de alguna manera Trump, que sigue estando veladamente impuesto, donde todo el escenario, toda la planopla de Estados Unidos en su ejercicio contra los países latinoamericanos, el factor militar sigue estando sobre la mesa. Y el uso de los F-16 con su capacidad de fuego y su capacidad también de aprendizaje, porque buena parte de estos sobrevuelos también enseñan a los pilotos y a las cartas de navegación y a todos los elementos militares de cómo hacer, por dónde intervenir en cualquier escenario que se caliente o que pretende Estados Unidos calentar en función de el anhelado cambio de régimen que ellos plantean sobre Venezuela. Un anhelado cambio de régimen por la fuerza, habría que resumir, Martín Pulgar, y no por las urnas, que no han podido durante todos estos años. Nuestro invitado en el mapa, agradecerle por su tiempo para Telesur. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X, en la cuenta del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, donde estaba publicando estas imágenes a propósito del segundo encuentro que se desarrolla en Caracas del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, y donde además se defiende el multilateralismo. El máximo representante de la diplomacia venezolana decía que en nombre del presidente Nicolás Maduro era un honor
recibir como anfitriones a esta segunda reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas. Este encuentro, decía Iván Gil, representa un paso importante en la lucha por espacios internacionales que promuevan ese multilateralismo y respeten el mandato de los pueblos del mundo en una búsqueda de libertad, de derechos humanos y de soberanía. Algo que también hay que destacar durante sus palabras e intervenciones era que todo esto estaba siendo mermado o intentaba al menos ser mermado por parte de Estados Unidos. De esto y más vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo que ven en sus imágenes es la bandera de la Unión Europea y también las siglas del Consejo Nacional Electoral. Sí, el ente rector que visualizará, encaminará, llevará adelante el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Y es que la Unión Europea ha decidido aliviar las sanciones impuestas a miembros de este Consejo Nacional Electoral, del CNE, por sus siglas, supuestamente como un gesto, ha dicho, de cara a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar en este país. Es un gesto y esperamos que las elecciones sean justas y se lleven a cabo de acuerdo con los estándares internacionales, aseguraba Peter Stano, quien es el portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. A su vez, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, rechazaba las intenciones de la Unión Europea y las ha calificado como de coacción y exigía el levantamiento de todas las medidas coercitivas impuestas contra Venezuela. Para analizar este contexto, recibimos de manera inmediata, nos acompaña en directo desde España, Carlos Martínez, analista internacional. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros en Telesur. Bienvenido al Mapa. Hola, el placer es mío. Carlos, ¿se puede leer este paso del bloque europeo como un titubeo? ¿Qué es lo que está midiendo el bloque respecto a las mal llamadas sanciones, que no es otra cosa que una guerra económica? Pues sí, es un titubeo. Últimamente en la política de la Unión Europea se están viendo muchos de estos titubeos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando una línea política basada en sanciones, en invasiones, en coacciones, y se ha demostrado que el sur global encabezado por países como Venezuela, muy dignamente, por cierto, a mi opinión, pues se han resistido y sus sanciones no han funcionado, ¿no? No han conseguido derrocar un gobierno democrático como es el venezolano para poner a un gobierno más afín a los intereses de las élites capitalistas de la Unión Europea y de Estados Unidos, y pues titubean. Pero es que además este titubeo se ve también forzado porque la Unión Europea compraba mucho gas y mucho petróleo a Rusia, y ya sabemos que intentan no comprar gas y petróleo a Rusia. Si no se lo compran a Rusia, habrá que comprárselo a otros estados que tienen petróleo en el mercado, como es Venezuela. Pero no solo no tienen problemas con Rusia, tienen problemas con Irán, al que también le imponen sanciones, con China, que cada vez imponen más sanciones a cosas tan absurdas como es el coche eléctrico o las redes móviles, y al final la Unión Europea lo que se está encontrando sola, rodeada, encontrándose con un sur global que no acepta ya las imposiciones de ningún tipo, ni económico ni político, sino que quieren ser tratados de igual a igual como socios. De ahí, ante este fracaso de estas políticas de la Unión Europea basadas en la imposición, en la dictadura, en la violación de derechos humanos, en el apoyo a regímenes genocidas como el de Israel, al final, como estas políticas no funcionan, pues están buscando alternativas muy a su pesar. Es decir, estos titubeos son porque las políticas que tenían previstos ellos no han funcionado, de manera que, forzados por la realidad del mundo de hoy, se ven obligados a tomar decisiones muy a su pesar, como en este caso el levantamiento parcial de las sanciones a Venezuela, mal llamadas sanciones porque son represalias simple y llanamente. Te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda para continuar profundizando este análisis.
A lo que nos decía Carlos Martínez, sumamos este elemento. Lo reseñaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto es lo que decía, lo ponemos en pantalla del mapa. Las elecciones de Estados Unidos serán la expresión de su decadencia. Carlos, esto tiene una lectura quizás la más trascendente, porque podría marcar un punto de inflexión del nacimiento de este mundo multipolar o pluripolar, como dicen algunos. Nos ponías de ejemplo el BRICS, países que además ya comercian en monedas propias, sin el dólar y sin el euro. Y el resultado de las elecciones de Estados Unidos, donde además los dos favoritos, Donald Trump, republicano, y el demócrata Joe Biden, pues se van a presentar con un porcentaje bajísimo de popularidad y de respaldo por los conflictos además que siguen financiando en el mundo. Perdón, si antes hablabas de los estándares internacionales que hablaban de la Unión Europea a propósito de Venezuela. Hay que recordar que las elecciones norteamericanas no pasarían el examen de democracia de un alumno de primero de Derecho. No son directas, se votan a delegados, no son universales, porque se votan, porque para votar hay que inscribirse en un censo, muchas veces pagando, y entonces tiene un porcentaje muy bajísimo de participación. Además, solo te puedes presentar si tienes el apoyo de los millonarios. En este caso tenemos dos personas que más próximas a estar en un asilo de ancianos que en un puesto de responsabilidad, especialmente Biden. Dos personas que son muy próximas, pero que tienen diferencias políticas en base a los intereses económicos que defienden uno y otro. Trump está más centrado en los intereses propios de Estados Unidos, de ahí su lema, hacer América grande otra vez, y Biden, que tiene un apoyo más de Soros, de las multinacionales tecnológicas como Facebook, Google, que tienen intereses transnacionales, y de ahí la diferente visión. Realmente y internamente Trump es más reaccionario, pero desde luego cuando han tenido los últimos presidentes demócratas, y aquí también incluye Obama, son mucho más belicosos, han bombardeado más países, han tenido más guerras que Trump, que solo bombardeó y poco a Siria. Y las encuestas, lógicamente, dan a Trump como vencedor. ¿Por qué? Porque mucha base de progresista que apoyaba a Biden, después del genocidio de Israel, con todo el apoyo de Biden, pues le están dando la espalda. Ha sido muy alentador. Es un soplo de esperanza en las movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos en favor de Gaza. Y la juventud parece que Estados Unidos se da cuenta que defender a los palestinos, estar en contra del genocidio, es defender a nosotros mismos, egoístas, a la raza humana, a cualquiera de nosotros, para que no podamos ser objeto de este exterminio masivo por el simple hecho de nacer con una determinada condición. Esta oposición interna a Biden por la izquierda le impide seguro la reelección, además que todos sabemos la imagen pública. Biden muchas veces no sabe ni dónde se encuentra. No puede el mundo pretender que un presidente de Estados Unidos que maneja ni más ni menos que el botón nuclear esté totalmente desorientado, y entonces estas elecciones, pues le digo, está entre dos personas muy mayores, dos personas apoyadas por dos élites de millonarios que nada tienen que ver con la realidad, con un máximo participación social, y que encima van dando lecciones de democracia, bombardean y invaden países en aras a un modelo democrático que no lo es tal. El modelo ya liberal no se soporta, la crisis la reconocen ellos mismos. The Economist reconocía este fin de semana pasado que el modelo liberal impulsado por Estados Unidos y la Europa Occidental está en clara decadencia, y está surgiendo un mundo nuevo, y por eso las crisis, los conflictos que estamos viendo estos días. Y desde luego esta situación cambiante de mundo que está acelerando también tiene que influir la política interna norteamericana, y el modelo que no es democrático de Estados Unidos, electoral pero no democrático, no da satisfacción ya no al resto del mundo porque lo gobiernan ellos, sino ni siquiera satisface a la propia clase trabajadora norteamericana, que reclama un cambio y reclama una sociedad más democrática y más respetuosa con los derechos humanos. Un modelo liberal ya no se soporta.
Vamos a ver si Estados Unidos, a quienes ha agarrado a este juego geopolítico, y me refiero a presidentes de varios países que implosionan y que pretenden también generar una inestabilidad en distintas partes del mundo, llámese Oriente Medio, el sur global, América Latina, etcétera. ¿Cuál será su destino y su fin? Quizás el mismo que aplica siempre, utilizarlos y luego dejarlos a su suerte, dirían algunos expertos. Carlos Martínez, gracias por tu tiempo y tu análisis para El Mapa y para Telesur. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando e impactan en el mundo. Eduardo Franco, desde el Ecuador, nos va a comentar sobre la Fiscalía. Sí, el Ministerio Público, que ha desarrollado la apertura de una investigación a un proyecto inmobiliario en una área protegida, lo que ha generado un escándalo en el país, ya que se trata de la propia esposa del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Pero, ¿qué implica esto dentro de la política interna de ese país? A pesar de que la empresa Binacin, empresa vinculada a la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, desistió del proyecto inmobiliario en la comuna Olón, pero a pesar de ello ya taló manglares y atentó contra la biodiversidad del Ecuador, de zonas protegidas, atentó contra el ecosistema en la comuna Olón. De acuerdo con la Constitución del Ecuador, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Por eso establece una serie de medidas de precaución y de restricción. Además, el Código Orgánico Integral Penal señala los delitos contra el ambiente y la naturaleza, o la Pachamama, como le denominamos aquí en el Ecuador, y existe el delito de invasión de áreas de importancia ecológica, y aquí tengo justamente el Código Orgánico Integral Penal, pero el delito que, a mi juicio, como penalista, ha perpetrado esta empresa, que es una persona jurídica, es el delito contra la flora y la fauna silvestre, porque según el artículo 247, esto se puede producir cuando hay tala de manglares, de ecosistema en el esterillo de Oloncito. Y por supuesto el hecho de que hayan desistido del proyecto, de todas maneras la infracción fue cometida, fue perpetrada, y la Fiscalía General del Estado, a través de algún fiscal de Santa Elena, de la provincia de Santa Elena, República del Ecuador, tiene que iniciar las investigaciones para que sea sancionado de las personas, de esta persona jurídica Binacin, porque han perpetrado varios delitos, incluso aspectos de orden constitucional y también infracciones administrativas, porque en el Ministerio del Ambiente todo lo hicieron de una manera rápida en 7 días. Queremos agradecer a Eduardo Franco por haber participado en nuestra coordenada. Allí estaban otros hechos que se ubican también en el mundo y tienen impacto y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Y nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Plataforma de Estados Unidos. Guyana no será jamás una potencia militar. Estados Unidos solo la está utilizando como una plataforma de confrontación contra Venezuela y Brasil y con ello consumar su objetivo contra la región por los recursos estratégicos que tiene. Agua dulce, petróleo, oro, entre otros. Los sobrevuelos de los FA-18 es una medida de presión que ejerce a su estilo Estados Unidos bajo esta táctica estratégica de confrontación. Por esa misma razón se ha incrementado la guerra mediática contra Venezuela, un país que celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio y que tiene el calendario electoral en plena marcha. 2. Busca de liderazgo. El presidente Irfan Ali está desesperadamente buscando ese liderazgo en el Caribe. Por eso se supedita a Estados Unidos, permitiendo que la DEA, la CIA y el Comando Sur violen la soberanía de su propio país. Trabaja para que Estados Unidos lo vea como un aliado que jamás fue y con ello representar e influir en la región caribeña y manejar todos aquellos recursos que pudiesen recibirse
llámese desde el Banco Mundial o otros países en el mundo, incluidos los petroleros árabes. Está midiendo sus propios intereses por encima de su pueblo y también de la región. 3. Unión Europea. Las élites europeas se encuentran sin socios energéticos, no tienen materias primas y están buscando reencaminar su sumisión a las directrices de la Casa Blanca. Años atrás, recordemos, fueron los primeros en validar las ilegalidades de la extrema derecha en Venezuela, reconociendo a una figura de presidente autoproclamado como Guaidó, violando el derecho internacional. Se han inclinado en el lado equivocado de la balanza y ahora están entre dos caminos: o seguir a un Estados Unidos que está perdiendo credibilidad y hegemonía, y eso se verá reflejado en las elecciones de noviembre, o perderse en un plan que no tiene futuro. Si no, pregúntenle a los países del sur global o del grupo BRICS, que ya comercian en monedas locales, sin el dólar y sin el euro. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.